Hola gente, ¿cómo están? Bueno, para los que capaz no conocen de qué se trata el canal, acá leemos libros de medicina, la idea es que puedan seguir la lectura. Eh, este libro, en este caso vamos a estudiar fisiología, el capítulo 1, los fundamentos de fisiología del libro Boron, que se usa, es el recomendado en la cátedra de fisiología, por lo menos en cátedra 1 de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Así que estoy generando todos los archivos que pueda, entonces me parece importante tener el capítulo 1 de este libro. Así que el que está empezando a estudiar o se está introduciendo un poco en la fisiología, que estudia carreras afines, carreras relacionadas con la salud o medicina directamente, viene bien tener una introducción de lo que es esta materia, de lo que es la fisiología. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué es la fisiología? ¿No? La fisiología es el estudio dinámico de la vida. La fisiología describe las funciones vitales de los organismos vivos y de sus órganos. Entonces, describe las funciones vitales de los organismos vivos y sus órganos, sus células y sus moléculas. Durante siglos, la disciplina de la fisiología ha estado estrechamente imbricada con la medicina. Aunque la fisiología no presta una atención particular a la estructura, como sí sucede con la anatomía, la histología, la biología estructural, la estructura y la función están indisolublemente relacionadas porque las estructuras vivas llevan a cabo las funciones. Entonces, nada, no es lo más importante el tema de la estructura, pero sí hay que saberla y estudiarla. Entonces, la fisio, acordémonos que describe las funciones vitales de los organismos vivos, describe funciones, si es el estudio de la función. Para algunos autores, la fisiología es el funcionamiento de la persona en su conjunto. Por ejemplo, la fisiología del ejercicio. Muy interesantísima. Para muchos médicos en ejercicio, la fisiología puede ser la función de un sistema individual de órganos, como el sistema cardiovascular, respiratorio o gastrointestinal. Para otros, la fisiología puede centrarse en los principios celulares que son comunes al funcionamiento de todos los órganos y tejidos. Este último campo se ha denominado tradicionalmente fisiología general, término que se ha sustituido en la actualidad por el de fisiología celular y molecular. Entonces, ¿cuál es el término que se usa hoy en día para lo que es la fisiología general, que sería el funcionamiento de todos los órganos y los tejidos? Fisiología celular y molecular. Aunque puede dividirse la fisiología según diversos grados de reduccionismo, también es posible definir a la rama de la fisiología, por ejemplo la fisiología comparada, que se centra en las diferencias y similitudes entre las diferentes especies. De hecho, la fisiología comparada puede incluir todos los grados de reduccionismo, desde la molécula hasta el organismo completo. De forma similar, la fisiología médica se ocupa de cómo funciona el cuerpo humano, que depende de cómo funcionan los sistemas de sus órganos. Esto depende a su vez de cómo funcionan las células que las componen y esto, por su parte, depende de las interacciones entre los orgánulos subcelulares e innumerables moléculas. Por tanto, la fisiología médica proporciona una perspectiva global del cuerpo humano, pero para ello requiere una comprensión integrada de diversos procesos a nivel de las moléculas, las células y los órganos. La fisiología es la madre de varias ciencias biológicas y ha dado origen a disciplinas de la la fisiología es la madre de varias ciencias biológicas y ha dado origen a las disciplinas de la bioquímica, la biofísica, la neurociencia, así como sus correspondientes sociedades científicas y revistas. Por lo tanto, no debería resultar sorprendente que los límites de la fisiología no estén claramente definidos. En cambio, la fisiología tiene unos atributos específicos. Por ejemplo, la fisiología ha evolucionado a lo largo de varios siglos, desde una ciencia más cualitativa hasta otra más cuantitativa. De hecho, muchos de los fisiólogos punteros se formaron y aún lo siguen haciendo como químicos, físicos, matemáticos o ingenieros. Bueno, ahora vamos a leer sobre la genómica fisiológica, es el vínculo entre el órgano y el gen. La vida del cuerpo humano requiere no solo que los sistemas orgánicos individuales realicen sus funciones, sino también que estos sistemas orgánicos colaboren entre sí. Deben compartir información, sus acciones deben ser interdependientes. Las células de un órgano o un tejido suelen compartir información y las células individuales deben actuar en forma concertada para realizar una función adecuada del órgano o tejido.
De hecho, las células de un órgano deben compartir información a menudo con células de otro órgano y tomar decisiones que sean apropiadas para la salud de las células individuales, así como para la salud del individuo en su conjunto. La mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, el intercambio de la información entre los órganos y entre las células se produce a nivel de los átomos o las moléculas. Entonces, el intercambio de información es entre átomos y moléculas. Los mensajeros intercelulares o intracelulares pueden ser tan simples como el hidrógeno, el potasio o el calcio. Bueno, todo esto van a ver que lo vamos a rever. Si estás empezando a cursar fisio, bueno, ni hablar. O sea, esto se va a ver todo el tiempo, ¿sí? En los potenciales de membrana, los potenciales eléctricos. Los mensajeros también pueden ser sustancias químicas más complejas. Una célula puede liberar una molécula que actúe sobre una célula vecina o que entre al torrente sanguíneo y actúe sobre otras más alejadas, por ejemplo las hormonas. En otros casos, una neurona puede enviar un axón a una distancia de 1 centímetro, incluso 1 metro, y modular rápidamente mediante una molécula neurotransmisora la actividad de otra célula u otro órgano. Las células o los órganos deben interactuar entre sí y el método de comunicación es casi siempre molecular. El gran organizador, el elemento maestro que controla las moléculas, las células y los órganos, así como la forma en la que interactúan, es el genoma con sus modificaciones epigenéticas. De manera tradicional, la disciplina de la fisiología se ha detenido siempre en su viaje reduccionista al nivel aproximado de las células y de algunos orgánulos subcelulares, así como las moléculas que los descomponen y controlan. La disciplina de la fisiología deja a la biología molecular y a la genética molecular el papel de explicar cómo la célula se controla a sí misma mediante su ADN. Sin embargo, la disciplina moderna de la fisiología se ha imbricado estrechamente con la biología molecular, dado que el ADN codifica las proteínas que tienen un mayor interés para los fisiólogos. Con mucha frecuencia los fisiólogos desarrollan minuciosamente elegantes estrategias para clonar los genes relevantes para la fisiología. En ocasiones, ciertas estrategias de fuerza bruta, como el proyecto de genoma humano, proporcionan en bandeja de plata al fisiólogo un gen candidato homólogo a otro con una función conocida. Aún en otros casos, los biólogos moleculares pueden clonar un gen sin función conocida. En este caso, puede ser el fisiólogo el encargado de determinar la función del producto génico, es decir, determinar su fisiología. La genómica fisiológica o genómica funcional es una nueva rama de la fisiología dedicada a la comprensión del papel que desempeñan los genes en la fisiología. Por lo general, los fisiólogos han seguido una dirección reduccionista del órgano a la célula, de ahí a la molécula y finalmente al gen. Uno de los aspectos más fascinantes de la genómica fisióloga es que ha cerrado el círculo y ha relacionado directamente la fisiología de órganos con la biología molecular. Quizás uno de los ejemplos más notables es el ratón con desactivación génica o knockout. La desactivación del gen que codifica una proteína que, según los conocimientos convencionales, es muy importante, en ocasiones no tendrá un efecto evidente o a veces efectos inesperados. El fisiólogo es el responsable, al menos en parte, de averiguar el por qué. Quizás resulte bastante aleccionador que para comprender por completo el impacto de un transgen o de un gen desactivado en la fisiología de un ratón, habría que reevaluar cuidadosamente toda la fisiología de dicho ratón. Para comprender la función, voy a investigar un poquito más sobre esto porque no había leído lo del tema del caso del ratón que le desactivaron un gen. Para comprender la función de un producto génico, el fisiólogo debe desandar los pasos de la ruta reduccionista y lograr una comprensión integrada de la función de ese gen a nivel de las células, de los órganos y de todo el cuerpo. La fisiología es especial entre las ciencias médicas básicas debido a que además de tener un amplio ámbito de actuación, o sea, se ocupa de los múltiples sistemas, posee una perspectiva integradora. En algunos casos, ciertos parámetros fisiológicos importantes, como la presión arterial, pueden estar controlados por muchos genes. Ciertos poliformismos en varios de estos genes podrían tener un efecto acumulado que da lugar a la hipertensión arterial. ¿Cómo sería posible identificar qué poliformismos genéticos pueden subyacer a la hipertensión arterial? Este tipo de problema complejo no se presta fácilmente a los estudios controlados por los fisiólogos. Una estrategia podría ser estudiar una población de personas o cepas de animales de experimentación y utilizar herramientas estadísticas para determinar qué poliformismos se relacionan con la hipertensión arterial en la población.
De hecho, los epidemiólogos utilizan herramientas estadísticas para estudiar los efectos de grupo en las poblaciones. Sin embargo, incluso después de la identificación de variantes en diversos genes, cada una de las cuales puede tener una pequeña contribución a la hipertensión arterial, el fisiólogo puede tener un papel importante. En primer lugar, el fisiólogo, al realizar experimentos controlados, debe determinar si una variante genética particular tiene en realidad al menos el potencial de modular la presión arterial. En segundo lugar, el fisiólogo debe determinar el mecanismo de ese efecto, o sea, cómo es que sucede. Bueno, ahora bien, vamos a seguir con que las células viven en un medio interno que está altamente protegido. En sus conferencias sobre los fenómenos de la vida, Claude Bernard reflexionó en 1878 sobre las condiciones de la constancia de la vida, que consideraba una propiedad de formas de vida superiores. Según Bernard, los animales tienen dos ambientes, el medio externo, que rodea físicamente a todo el organismo, y el medio interno, que es en donde viven los tejidos y las células del organismo. Este ambiente interno no es el aire ni el agua en el que vive un organismo, sino, en el caso del cuerpo humano, es el ambiente líquido bien controlado que Bernard denominó el líquido orgánico que circula y baña todos los elementos anatómicos de los tejidos, la linfa o el plasma. Entonces, el ambiente interno no es el aire ni el agua en el que vive un organismo, sino el ambiente líquido bien controlado que Bernard denominó el líquido orgánico que circula y baña todos los elementos anatómicos de los tejidos, la linfa o el plasma. En pocas palabras, el ambiente interno es lo que se denomina actualmente el líquido extracelular. Entonces, ¿qué es el medio interno? El líquido extracelular, ¿sí? Bernard afirmaba que las funciones fisiológicas continúan con independencia del ambiente cambiante, porque el medio interno aísla los órganos y tejidos del cuerpo de las oscilaciones de las condiciones físicas y del ambiente. De hecho, Bernard describió el medio interno como si el organismo se hubiese introducido a sí mismo en un invernadero. Según el concepto de medio interno de Bernard, algunos líquidos contenidos en el cuerpo no están dentro del cuerpo, no están realmente dentro del cuerpo. Por ejemplo, los contenidos del tracto gastrointestinal, los conductos sudoríparos o los túbulos renales, están todos ellos fuera del cuerpo, están en continuidad con este medio externo. Entonces me parece importante volver a remarcar qué era el medio externo, ¿sí? Entonces, el medio interno es donde viven estos tejidos y estas células. Entonces, ¿qué va a ser? Es el ambiente líquido, el líquido orgánico que baña los elementos anatómicos de los tejidos, la linfa o el plasma. Esto acá creo que la linfa está por fuera, eso es lo que no me queda muy claro. Bueno, según el concepto de medio interno de Bernard, algunos líquidos contenidos en el cuerpo, esto ya lo leí. Bernard comparaba a un organismo complejo con un conjunto de elementos anatómicos que viven conjuntamente dentro del medio interno. Por lo tanto, por ejemplo, en la sección 2 de este libro, que examina la fisiología de las células y las moléculas, bueno, no importa, en el capítulo 2, Organización Funcional de la Célula, comenzamos nuestro viaje a través de la fisiología con una descripción de la biología de las células, que son los elementos individuales del cuerpo. En el capítulo 3, por ejemplo, transducción de señales, se explica cómo las células se comunican directamente a través de iones de hendidura o directamente por moléculas, ¿no?, liberadas en el extracelular. Estas moléculas liberadas pueden unirse a receptores de membrana celular e iniciar cascadas de transducción de señales que pueden modificar la transcripción génica y una amplia gama de otras funciones celulares. De forma alternativa, estas moléculas liberadas pueden unirse a receptores en el citoplasma o en el núcleo y alterar la transcripción de genes. Por ejemplo, en el capítulo 4 se analiza qué hace el núcleo. Bueno, esto lo vamos a pasar un poco. Las células excitables, sobre todo las nerviosas y las musculares, pueden aprovechar gradientes de transmisión eléctrica. La propiedad de excitabilidad que requiere tanto la percepción de un cambio, o sea, una señal, como una reacción a él, es el tema de los capítulos 6 a 9. En la sección 3 se analiza el sistema nervioso. Bueno. Otro tema desarrollado por Bernard fue que la estabilidad del medio interno, o sea, la constancia de este líquido extracelular, es condición para una vida libre e independiente. Este autor explicó que la diferenciación orgánica es la propiedad exclusiva de los organismos superiores y que cada órgano contribuye a compensar y equilibrar los cambios en el medio ambiente externo. En este sentido, cada uno de los sistemas descritos permite al organismo vivir en un ambiente externo adverso, porque los sistemas cardiovascular, respiratorio, urinario, gastrointestinal y endocrino crean y mantienen el ambiente interno constante.
Los diferentes tipos celulares individuales en varios sistemas de órganos actúan de manera concertada para mantener la constancia del medio interno, y este a su vez proporciona a estas células un medio de cultivo para que puedan crecer. Bueno, esta es la famosa homeostasis, ¿sí? Bueno, la disciplina de la fisiología también se ocupa de las características que son propias de un organismo vivo a diferencia de un organismo inerte. Cuando hay propiedades fundamentales que distinguen al organismo vivo. En primer lugar, solo los organismos vivos intercambian materia y energía con el entorno para continuar su existencia. Varios sistemas orgánicos del organismo participan en estos intercambios. En segundo lugar, o sea, primero se intercambia materia y energía. En segundo lugar, solo los organismos vivos pueden recibir señales del entorno y reaccionar, ¿sí? Poder reaccionar ante un estímulo. En los principios de la percepción sensorial y el procesamiento por el sistema nervioso, bueno, bla, bla, bla. En tercer lugar, lo que distingue un organismo vivo es el ciclo vital de crecimiento y reproducción, o sea, los seres vivos se crecen y se reproducen. Y después el organismo vivo es capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. Todo eso se va desarrollando en el libro. Y ahora vamos a ver lo último, que es los mecanismos homeostáticos, que actúan a través de sofisticados mecanismos de control por retroalimentación, son responsables de mantener la constancia del medio interno. La homeostasis es el control de un parámetro vital. El cuerpo controla cuidadosamente una lista aparentemente interminable de parámetros vitales. Entre los ejemplos de los parámetros estrechamente controlados que afectan a casi todo el cuerpo se encuentran la presión arterial y el volumen sanguíneo. A nivel del medio interno, entre los parámetros que están estrechamente regulados, se encuentra la temperatura central del cuerpo y los niveles plasmáticos de oxígeno, glucosa, iones potasio, calcio, hidrógeno. La homeostasis también se produce a nivel celular. Por lo tanto, las células regulan muchos de los mismos parámetros que regula el cuerpo en su conjunto. O sea, las células hacen lo mismo que el cuerpo en conjunto, el volumen, las concentraciones de iones y niveles de energía. Por ejemplo, en el ATP. Uno de los temas más frecuentes en fisiología es el mecanismo de retroalimentación negativa responsable de la homeostasis. La retroalimentación negativa requiere al menos de 4 elementos. En primer lugar, el sistema debe ser capaz de recibir el parámetro vital, por ejemplo, la concentración de glucosa o algo relacionado con él. En segundo lugar, este sistema debe ser capaz de comparar la señal de entrada con algún valor de referencia interno, el denominado punto de ajuste, para establecer la señal diferencial. En tercer lugar, el sistema debe multiplicar la señal de error por algún factor de proporcionalidad, para producir algún tipo de salida, por ejemplo, liberar insulina. Y en cuarto lugar, la señal de salida debe ser capaz de activar un mecanismo efector, por ejemplo, el de la captación y el metabolismo de glucosa, que se oponga a la fuerte señal de entrada y por lo tanto se acerca al parámetro vital del punto de ajuste. Por ejemplo, disminuir la concentración sanguínea a sus valores normales. Entonces, en ocasiones, el organismo controla un parámetro en parte utilizando de forma inteligente estos bucles de retroalimentación positiva. Bueno, el único bucle de retroalimentación que no se lo va a actuar de forma aislada, sino formando parte de una red más amplia de controles, bueno, esto lo voy a pasar un poco, lo vamos a ver un poco más cuando veamos endocrino. Otro aspecto de la homeostasis es la redundancia. Cuanto más vital es un parámetro, más sistemas moviliza el cuerpo para regularlo. Esto significa que el sistema es redundante. Entonces, cuanto más vital es un parámetro, más energía vamos a poner en regular ese sistema. Si un sistema falla, existen otros para ayudar a mantener la homeostasis. Es probable que por este motivo la desactivación genética en ocasiones no manifieste sus efectos perjudiciales, que dice... Ay, esperados. Bueno, yo tengo poquito tiempo, ya lo voy a tener que cortar. El resultado de múltiples sistemas homeostáticos, bueno, tanto a nivel del medio interno como del citoplasma de una célula individual, la homeostasis se cobra un precio en forma de energía. Cuando un parámetro vital está bien regulado, dicho parámetro no está en equilibrio. El equilibrio es un estado que no implica consumo de energía. En lugar de ello, un parámetro bien regulado suele estar en estado estacionario, es decir, que su valor es constante porque el cuerpo o la célula ajustan cuidadosamente las acciones que disminuyen el valor del parámetro con otras acciones que lo incrementan. El efecto neto es que el parámetro vital se mantiene a un valor constante. Un principio fisiológico importante que ya se ha comentado es que cada célula desempeña un papel especializado en el funcionamiento global del organismo. A cambio, el organismo, que es la suma de
Todas las células proporcionan medio interno apropiado para, bueno, vamos a pasar un poco. Debido a que el cuerpo en su conjunto otorga una mayor prioridad al control del volumen sanguíneo que al de la temperatura corporal interna, en algún momento el sistema que controla el volumen sanguíneo ordenará al sistema que controla la temperatura corporal que reduzca la producción de sudor. Por desgracia, este malabarismo de prioridades solo funciona si el individuo deja de realizar el ejercicio o en caso contrario se producirá un golpe de calor. Bueno, adaptabilidad, aclimatación, bueno. Entonces, ¿qué es la medicina? La medicina es el estudio de los fallos de la fisiología. La medicina toma prestados sus principios físico-químicos de la fisiología. La medicina también usa la fisiología como estado de referencia. Es esencial saber cómo funcionan estos órganos y sistemas en las personas sanas para luego averiguar qué componentes pueden estar funcionando inadecuadamente en un paciente. Una gran parte de la medicina clínica se ocupa simplemente de la fisiología normal debido a un proceso patológico. Un mal funcionamiento, por ejemplo, de una válvula cardíaca, puede causar un efecto patológico primario, una disminución del gasto cardíaco. O de forma parecida, una reacción en cadena da lugar a una serie de efectos secundarios, por ejemplo, el aumento del volumen sanguíneo, que son respuestas apropiadas a los bucles de retroalimentación fisiológicos. Bueno, también es un tema que la medicina se centra está bien, estudiar las cosas saber cómo funciona y después centrarse en qué es lo que está fallando. Hay que hacer también muy hincapié en que el ser humano no llegue a fallar y no tanto dedicarse tanto a cuando los órganos ya fallan. Eh, bueno, vamos a pasar esto un poquito. Los fisiólogos desarrollaron muchas herramientas y pruebas para explorar la función normal. Por ejemplo, la monitorización cardíaca, pruebas de función respiratoria, bueno, concentraciones plasmáticas de iones. El perfeccionamiento de estas tecnologías en el entorno hospitalario, a su vez, ayudan al estudio de la fisiología. Por lo tanto, el intercambio de información entre la medicina y la fisiología es una vía de doble sentido. Los conocimientos de la fisiología que se resumen en este libro proceden de experimentos realizados en el ser humano, pero sobre todo de investigaciones en otros mamíferos, incluso en calamares y mohos mucilaginosos. Sin embargo, nuestro principal foco de atención es el cuerpo humano. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo como introducción a la fisiología. Desde ya, si este video les sirvió o pudieron ir siguiendo la lectura, les pido que se suscriban al canal, que le den like, así me ayudan a seguir subiendo videos, ¿sí? Espero que les haya seguido, que les haya servido, que tengan un buen estudio, y bueno, yo me voy a trabajar, gente. Les mando un besito muy, muy grande, y disfruten de esta materia que es súper linda. Chau, chau.